Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Prepare su corazón para recibir la palabra que he preparado este miércoles para hacerla llegar a ustedes por este medio. El tema que les voy a compartir le puse como título Los extraviados de la verdad. Y Señor, en esta noche yo he preparado mi corazón para servirte y para servir a mis hermanos y a mis hermanas, haciéndoles llegar el alimento espiritual hasta sus hogares por este medio. Quiero que te manifiestes con tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de ellos, y si alguno de ellos está extraviado de la verdad, hazlo regresar con tu Espíritu Santo en esta noche. Hazlo volver hacia ti, hazlo volver a la verdad. Ayúdalo, Señor. Algunos necesitan tu ayuda, algunos necesitan esa ayuda poderosa de tu Espíritu Santo para corregir aquello en lo que no han podido corregir en sus vidas. Ten misericordia, Señor, y escucha mi oración y ayuda a corregir aquel que no ha podido corregirse en algún área de su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Los extraviados de la verdad. Hoy en día las congregaciones podrían estar llenas de gente que, a pesar de conocer la palabra del Señor, no vivamos conforme a ella. Muchos a lo mejor ya ni se congregan por el mismo hecho. A estos, de acuerdo al tema, les llamaremos los que se extraviaron de la verdad. Y a los que nos congregamos no nos debemos de quedar como espectadores mirando a los que se han extraviado de la verdad. Los tenemos que hacer volver de su error. Debemos de darnos un tiempo para tratar de hacernos volver de su error. Es más, es posible que algunos de los que estamos escuchando y viendo este video estemos extraviados de la verdad. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estamos en error o extraviados? Porque Dios nos ha estado hablando de algo en lo que estamos mal y no lo hemos corregido. Esa es una evidencia, es la evidencia principal que demuestra que alguien está extraviado de la verdad, porque no se ha corregido en aquello que Dios le ha hablado. El objetivo de este tema son dos: que cada quien se corrija y que ayudemos a otros a corregirse. Santiago 5, versículo 19, el apóstol Santiago dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La carta del apóstol Santiago está dirigida a cristianos, a los hermanos en la fe, a los que conocemos la palabra del Señor. Cuando dice si alguno se ha extraviado de la verdad, la palabra se refiere a una persona que andaba en el camino correcto y se salió del camino para andar por senderos torcidos, para darle vuelo a la hilacha. Se refiere a alguien que conscientemente se dedica a pecar. Se refiere a un cristiano cuyos pensamientos, palabras y obras son contrarios a lo que Dios nos enseña. Hacerlo volver significa hacerlo que reconozca sus pecados y los confiese para que sea perdonado. De esa forma, dice el apóstol Santiago, salvarás de la muerte un alma y cubrirás multitud de pecados. Salvar de la muerte se puede referir a la muerte física, pero también a la muerte espiritual. Si alguien, siendo cristiano, está en pecado y muere físicamente en esas condiciones, su alma en el día del juicio final no va a entrar al reino de Dios, se va a ir al infierno, quedará separado de Dios por la eternidad. Esa es la muerte espiritual. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si tú, siendo cristiano, todavía tienes pecados por ahí que no has podido corregir, no has podido dejar de practicarlos, tú estás muerto espiritualmente. Eso significa que estás separado de Dios. A esa se le llama la muerte espiritual. Pero también el vivir el pecado, conociendo ya la palabra de Dios, nos puede hacer morir física y prematuramente. Conocí a un hombre de otra congregación, el cual fumaba, y
traté yo de hacerlo volver de su error. Yo le dije que no era bueno que él fumara, él era un cristiano bautizado y no me hizo caso. Y al poco tiempo lo vi con su tanquecito de oxígeno, le apareció un enfisema pulmonar y así murió al poco tiempo. Conocí a otro de esa misma congregación que se emborrachaba. Un día, al estar borracho, se lastimó una pierna, se la fracturó, se la quebró y su familia tuvo que gastar un dineral para que pudiera quedar bien de la pierna y no quedó bien, se le infectó y la infección fue subiendo al grado de que a los pocos meses también murió y también traté de hacerlo volver de su error y no hizo caso. Al poco tiempo murió. Y en esta congregación también traté de hacer volver de su error a alguien muy cercano a mí y no me hizo caso y murió prematuramente. Supe de dos jóvenes también, uno cristiano, el otro no. Estos se pusieron de acuerdo para asistir a escuchar la palabra de Dios juntos el día sábado en la reunión de jóvenes, pero quedaron de acuerdo que al terminar el cristiano tenía que acompañar al no cristiano a los santos. En una de esas, después de terminar la reunión de jóvenes en la iglesia, se fueron al antro y al regresar del antro venían tomados, chocaron contra un árbol y el único que murió fue el que conocía la palabra del Señor. Ellos eran de una congregación del rumbo de Tulancingo. Al que quedó vivo yo lo tuve que ir, me pidieron que si pudiera atenderlo, a compartirle la palabra hasta Tulancingo y fui. Ese hombre, estando en cama, con la columna rota, fracturado todo su cuerpo, en esas condiciones le llevé el mensaje de salvación y ese muchacho se arrepintió y recibió a Cristo como Señor y Salvador personal. Pero el otro cristiano murió en el choque. Por eso es muy importante que cada quien se corrija en aquello que está mal. En la carta a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo dice que había muchos enfermos, muchos ya se habían muerto porque tomaban la cena del Señor sin corregir sus vidas. Vamos a leer 1 Corintios 11, de 29 al 30. Dice así: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esto nos habla de que en la iglesia de Corinto muchos se habían extraviado de la verdad, pero tomaban la cena del Señor. Y por ese motivo, aquí el apóstol menciona que muchos cristianos estaban enfermos y otros ya se habían muerto por el hecho de dedicarse a pecar conscientemente. Eso es estar extraviado de la verdad, pecar conscientemente. El asunto de la iglesia de ese entonces y de hoy era y es hacer volver a cualquiera que se hubiese apartado de la verdad, a cualquiera que anduviese en pecado, tratar de hacerlo volver o hacerlo entender para que se corrija. Yo creo que el apóstol Santiago se daba cuenta del daño que ocasionaban aquellos que se extraviaban del camino de la verdad. Por eso era y es muy importante hacerlo volver de su error. ¿Cuánto daño causan aquellos que dan mal testimonio en sus congregaciones y a sus familiares? ¿Cuánto daño causan? Pues mucho. El que anda mal puede decir,
Pues la salvación es personal. Sí, claro, pero muchos ven el mal testimonio y se pueden ver tentados a hacer lo mismo y se apartan de la verdad. Y Dios nos puede hacer responsables de esa gente que se aparta por estar mirando el mal testimonio que nosotros estemos dando. Porque los extraviados de la verdad son aquellos que dan mal testimonio, que aunque se les diga que están mal y que pues es peligroso que estén dando mal testimonio porque en el día del juicio final se van a ir al infierno, y ellos dicen, ¿qué? La salvación es personal. Vamos a ver Lucas 17 del 1 al 2. Yo se los voy a leer en la traducción, en esta traducción del lenguaje actual. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y eso siempre será así. Pero ¿qué mal le irá a quien haga a otro desobedezca a Dios? Voy a repetir el verso 1. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y eso siempre será así. Pero ¿qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Es tan delicado el pecar conscientemente que el Señor Jesús dijo, si alguno de ustedes con su mal testimonio hace que otro tropiece, mejor le fuese que se le colgase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase al mar. ¿Cuánto daño puede causar a alguien que se ha extraviado de la verdad? Mucho, 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 hermanos. Está escrito que un pecador, o lo llamaría yo de acuerdo al tema, que alguien que se ha extraviado de la verdad puede causar mucho daño, mucho, 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 porque está escrito. No lo digo yo, está escrito en la Biblia, en la palabra del Señor, que un pecador destruye mucho bien. Eclesiastés 9, verso 18, se los voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Cuánto daño pueden causar los que se extravían de la verdad? Mucho. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel entró a tomar la tierra prometida, Dios le había dado instrucciones de que cuando tomaran alguna ciudad, que no tomaran nada de las tribus a las que iban a enfrentar cuando tomaran la tierra prometida. Pero un hombre llamado Acán no obedeció conscientemente, y por ese motivo el pueblo de Israel sufrió su primera derrota, y el daño fue mucho. Todo por la desobediencia de un hombre, todo por la desobediencia de Acán. Murieron en esa ocasión 36 hombres. Fue mucho el daño. En esa ocasión, después de sufrir su primera derrota, Josué lloró delante de Dios. Dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? A él le dolió muchísimo. Murieron 36 hombres en esa derrota. Y Josué no lo sabía. Y lloró delante de Dios hasta que Dios le habló y dijo, ya deja de llorar, levántate y santifica al pueblo, porque hay anatema. Han robado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Santifica al pueblo. Vamos a mirar Josué 7, versículo 1.
en la Reina Valera. Josué 7, versículo 1. Dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sapi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Ahí está el pecado que cometió un hombre. Vamos a ver el versículo 5, dice: y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y así causan muchos daño los que se extravían de la verdad. El dolor que sintió Josué con esa derrota y la pérdida de 36 hombres. Y así causan mucho daño los que se extravían de la verdad, y el dolor que causan a sus familias, a sus líderes espirituales. No crean que el pastor o no crean que sus líderes espirituales no sienten cuando alguien cae en error y se extravía de la verdad. Duele a los líderes, le duele a sus pastores, le duele a tu esposa, le duele a tu esposo, le duele a tus hijos, le duele a tus padres en caso de que los hijos se extravíen de la verdad. En caso de que la esposa se extravíe de la verdad, pues le duele al esposo, a los hijos. En caso de que el esposo sea el que se extravíe de la verdad, pues le duele al esposo y a los hijos. No necesitan ser muchos los que se extravían de la verdad. Un solo miembro de la familia, mujer o joven, extraviado de la verdad, puede causar mucho dolor, mucho daño. Repito, extraviado de la verdad son personas que tienen conocimiento de la Biblia, no son ignorantes. Pueden ser personas que han tomado cursos bíblicos, pueden ser personas que han estudiado hasta y han interpretado la Biblia en griego, en hebreo. Pueden ser personas que han sido usadas por Dios hasta para poner manos sobre enfermos y los enfermos sanen. Pueden ser personas que Dios use para echar fuera demonios. Pero actúan contrarios a la verdad. Y hasta pueden usar la palabra de Dios para hacer caer a otros en el error de su camino. Algunos de ustedes, ¿y cómo está eso? Pues vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver que había en el Antiguo Testamento sacerdotes y profetas que hicieron caer hicieron que se extraviaran de la verdad el pueblo de Israel. Jeremías 23, versículo 32, en la Reina Valera lo dice de esta manera. 23, verso 32, síganlo en la pantalla o en su Biblia ahí en casa. He aquí dice el Señor: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Había profetas que no vivían de acuerdo a la verdad y por lo tanto no profetizaban la verdad, decían mentiras y hacían al pueblo salirse de la verdad. Tanto los profetas como el pueblo se extraviaron de la verdad. El objetivo de los profetas era hacer caminar en la verdad al pueblo, era hacerlos que obedecieran al Señor, pero no lo hacían, como podría estar sucediendo hoy en día en las congregaciones, que hay profecías que ni siquiera son de Dios, pero hay profecías, y en lugar de ser de edificación, sirven para hacer que la gente pierda el temor a Dios.
y sean desobedientes. Un servidor extraviado de cualquier congregación puede hacer mucho daño. Sea moderador, sea el que sirve ayudando en la venta del talento, sea un servidor que esté dando enseñanza a los niños, un servidor que no está viviendo conforme a la verdad. ¿Cómo podía hacer bien al pueblo de Dios? Si alguien no está dando buen testimonio, ¿cómo podía darte una palabra que te sirva para volverte del error de tu camino? Los profetas de aquel entonces, sin que Dios los enviaba, ellos solitos iban y profetizaban pura mentira. Y eso trajo mucho daño. Por eso la Biblia dice, un pecador destruye mucho mal. Un servidor que no está viviendo la palabra y que no está dando buen testimonio puede traer mucho mal a su congregación. Vamos a ver un segundo ejemplo. Proverbios 14:22. Se las voy a leer yo. Usted lea en la Reina Valera, yo se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Proverbios 14, versículo 22. Dice así: los que piensan hacer lo malo cometen un grave error. Los que procuran hacer lo bueno reciben el gran amor de Dios. No es difícil darnos cuenta que es de Dios la exhortación. Si se nos está diciendo las áreas en las que debemos de corregirnos, no es difícil identificar que viene de Dios. A veces algunos se enojan con su pastor, a veces llegan a pensar, ay, ya la trae conmigo, ya me le está echando a mí. El pastor no le echa a nadie, el pastor tiene que preparar su mensaje y darlo a la iglesia. Porque el pastor no está para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios y hacer llegar la verdad a las congregaciones, porque es la verdad la que realmente va a traer libertad a la iglesia, va a traer bendición, la verdad. El pastor no puede estar apapachando el pecado, el pastor tiene que dar la palabra para, sea como sea, fuerte el mensaje, bonito el mensaje, dulce el mensaje, pero él tiene que dar la palabra. No es difícil, repito, darnos cuenta que es de Dios el mensaje que Dios te está haciendo llegar a ti. Si se trata de una exhortación, si se te está diciendo las áreas en las que debes de corregirte, los que piensan bien y reciben bien el mensaje, seguramente lo van a aceptar y volverán del error de su camino. Los que no lo acepten seguirán pensando mal y extraviados de la verdad. Lo más grave es que están conscientes y eso va a traer mucho daño a la congregación y eso puede traer mucho daño a tu familia, porque repito, el Señor dice en su palabra, un pecador destruye mucho bien. Un tercer ejemplo, vamos a ver Isaías 28, versículo 7, se lo leo en la traducción del lenguaje actual, Isaías 28, verso 7, dice así: Isaías también dijo, los profetas y los sacerdotes se tambalean y tropiezan por tanto licor que beben, están demasiado borrachos para recibir la palabra de Dios. Tanto sacerdotes como profetas se extraviaron del camino de la verdad al caer en el vicio del alcoholismo. Imagínese un profeta o sacerdote con la visión y misión de hacer vivir en santidad al pueblo de Dios y de hacer que el pueblo se volviera del error de su camino.
Estos ministros se extraviaron de la verdad conscientemente, como suele suceder con muchos papás y muchas mamás que tienen la visión y misión de que sus familiares tengan mucha bendición, viviendo en santidad, y no lo hacen. Muchos papás, así como hubo sacerdotes y profetas que no vivían de acuerdo a la palabra y que hicieron que se extraviaran otros, así mucho papá y mucho mamá que no está viviendo la palabra en sus casas, hace que sus hijos, que sus familias, que sus vecinos se extravíen de la verdad o no quieran nada de la palabra del Señor. El deber de los sacerdotes y profetas era dar mensajes que llevaran al pueblo de Israel o al pueblo de Dios a ser obedientes, a vivir la palabra, pero ellos mismos no la vivían. Ellos mismos se habían extraviado del camino de la verdad e hicieron que muchos se extraviaran del camino de la verdad, porque nuevamente repito, está escrito: un pecador destruye mucho bien. Vamos a ver otro ejemplo, Oseas 4, versículo 12 y 1 Corintios 6, del 9 al 10. Vamos a leer Oseas 4, 12 en la Reina Valera. Oseas 4, 12 en la Reina Valera dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Aquí se habla, el profeta está diciendo que el pueblo de Israel había caído en perversión espiritual y sexual porque adoraban ídolos, pero también cometieron el pecado de fornicación, mucho pecado sexual cometieron, como lo dice el profeta Oseas. Pero también en la iglesia de Corinto había mucho pecado, mucha maldad. Por eso Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, del 9 al 10, lo dice de esta manera en la Reina Valera. Yo solo los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Segunda de Corintios, Primera de Corintios 6, del 9 al 10, perdón. Primera de Corintios 6, del 9 al 10, dice así: no se dejen engañar, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de estos participará del reino de Dios. Y termina diciendo el versículo 11, y algunos de ustedes eran así, pero Dios los perdonó, les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Otros se extravían del camino de la verdad porque su Dios es el vientre y solo piensan en la satisfacción sexual y perversión sexual, por lo cual vienen siendo esclavos de sus deseos carnales. Y en algunos, aunque quieren ser libres, no pueden, porque tienen algún demonio o espíritu que no les deja ser libres. Y a estos también hay que hacerlos volver del error de su camino. Y para ello lo primero que se tiene que hacer cuando tenemos una manifestación demoníaca que tiene esclavizada a la persona en las perversiones sexuales, lo primero que se tiene que hacer es liberarlo. Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen mi nombre, echarán fuera demonios. A mí me ha tocado tener que liberar a muchos antes de llevarlos al arrepentimiento.
cuando ya hay un demonio ahí o un espíritu que está obligando a la persona a cometer actos sexuales perversos, primero se le libera y una vez liberado se le lleva el arrepentimiento. Algunos que se dicen ser cristianos han llegado a caer en alguna perversión sexual y los hemos tenido que atender para ministrarles la liberación, y para la gloria de Dios son libres. Esos que practican las perversiones sexuales y que solamente piensan en sexo y sexo, se les puede considerar como extraviados de la verdad, porque en lugar de practicar y vivir de acuerdo a la verdad, practican las perversiones sexuales. ¿Cómo se le debe de hacer volver del error de su camino a un pecador o a alguien que se ha extraviado de la verdad? ¿Cómo se les debe hacer volver del error de su camino a quienes se han extraviado de la verdad? Proverbios 16, versículo 6, dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. ¿Cómo debemos de ayudar a una persona para hacerlo volver del error de su camino? Con misericordia y verdad. No se trata de condenarlos, no se trata de señalar sus faltas, no se trata de juzgarlos, se trata de mostrarles amor, porque la palabra misericordia significa dar amor al que no lo merece, echarle una mano al que no lo merece, ayudar al que no lo merece, animar al que no lo merece, con misericordia y verdad, con amor, diciéndoles la verdad. Es mejor, dijo alguien, hacer sentir mal a alguien diciéndole la verdad que destruirlo con la mentira. ¿Cómo hacer volver del error de su camino a aquellos que se han extraviado de la verdad? ¿Cómo hacerlos volver? Con misericordia y verdad, amado hermano. Porque así como Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó y nos levantó, nos ha dado la bendición de tener una vida nueva, así también nosotros debemos de tener misericordia con aquellos que se han extraviado de la verdad. No se le olvide esto, amado hermano, estamos terminando. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor al Señor los hombres se apartan del mal. Esto nos indica que debemos de ayudar a aquellos que se han extraviado de la verdad a regresar a la verdad, a vivir de acuerdo a la verdad. ¿Pero cómo? Con amor, con misericordia, no juzgándolos, no condenándolos, no señalándoles su pecado, sino hacerles ver que Dios les ama y que Dios les da oportunidad de que ellos regresen, como el hijo pródigo que regresó a casa y su padre lo recibió, le cambió las vestiduras y le puso un anillo e hizo fiesta, porque está escrito en la palabra de Dios que hay más gozo en el cielo por un extraviado de la verdad que regresa a casa que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así es que tenemos que tratarlos con misericordia y con verdad y hacerles entender que Dios les ama y hágale sentir que usted también le ama. Por eso es que lo está tratando de hacer volver del error de su camino, lo está tratando de hacer regresar a la verdad. El apóstol Santiago dice: el que haga volver del error de su camino, el que haga volver a alguien que se extravió, habrá cubierto multitud de pecados y habrá salvado un alma. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale un hijo de Dios que se ha extraviado de la verdad?
vale el sacrificio del Cordero, y usted y yo tendremos que trabajar para tratar de hacer volver de su error a aquellos que se han apartado. No sé a cuántos conoce usted, esto es la conclusión, no sé a cuántos conoce usted que se han extraviado de la verdad, pero aún los que estamos oyendo y viendo, creíamos estar bien y resulta que no estamos bien. Entonces, hoy, ¿qué le parece si tomamos la decisión de volvernos del error de nuestro camino y le pedimos perdón a Dios que hasta el día de hoy ha tenido misericordia? Y después, en cuanto tengamos oportunidad y veamos a alguien que sabemos que se extravió de la verdad, con mucho amor le compartimos, lo animamos a corregir su camino. Hoy es un tema que nos ha de servir para que si alguien está mal, si alguien se ha extraviado de la verdad, vuelva a la verdad. Y si usted conoce a alguien y está con usted, háblele en este momento, después de que terminemos esta reunión, hable con él, hágale sentir que Dios le ama, porque yo desde este momento y desde este lugar le estoy haciendo llegar que Dios le ama. Yo no te estoy mirando ahorita como a veces lo veo aquí en la congregación, pero Dios sí te está mirando ahí donde estás tú, mujercita, hombre, mujer, el que sea. Dios te ama y también yo te amo. Y también te debe de amar todo aquel que está viendo este mensaje y escuchando la palabra de Dios y es hijo de Dios. Y la mejor manera de tratar de hacer volver a los que se han extraviado de la verdad es con amor y con misericordia. Oremos en esta hora. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti para suplicarte que tomes en tus manos la vida de aquellos hijos e hijas tuyas a los cuales les has hablado en otras ocasiones acerca de algo que tienen que corregir en su vida y no lo han corregido. A esos se les llama extraviados de la verdad, aquellos que no han podido dejar un pecado sexual, aquellos que no han podido dejar un vicio, aquellos que no han podido dejar un mal hábito, se les puede considerar dentro del grupo de los extraviados de la verdad, y a lo mejor son algunos de los que son parte de esta congregación o de tu iglesia. Te pido que tengas misericordia, Señor, y perdones ese pecado que algunos no han podido dejar, de practicarlos. Ayúdales, Señor, ten misericordia y perdónales y ayúdales con tu Espíritu Santo a vivir en santidad. Levántalos en victoria sobre ese pecado, sobre ese vicio. Señor, en el nombre de Jesús te lo suplico, y también te suplico, Señor, en esta hora, que tú obres con tu Espíritu Santo para que si hay alguno que está ahorita ahí escuchando y viendo este tema, Señor, reciba de ti tu amor, tu misericordia, y sea convencido por tu Espíritu Santo para que proceda al arrepentimiento y no cause el mal que dice tu palabra que causan aquellos que pecan, porque un pecador destruye mucho bien. Señor, manifiéstate y ayuda a aquellos que están conscientes de que deben de vivir en santidad y no lo están haciendo. Ayúdales a vivir, Señor. Aquellos que han caído en el error y han caído en el pecado y se han extraviado de la verdad, hazlos regresar con tu Espíritu Santo. Señor, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén.